me has mencionado que tú te acercas ya a este mundo a raíz de aplicaciones, etcétera, pero ¿es algo que ya se venía trabajando de antes o es tan nuevo que viene con la tecnología móvil, internet, etcétera? A ver, o sea, esto se viene trabajando desde hace ya bastante tiempo, mucho antes del Ok, 2012, claro. Lo que pasa que, claro. por ejemplo, dinámicas o fases que este perfil ha empezado, digamos, a implementar, ¿no? El perfil. Ajá. Antes era un diseñador gráfico y un diseñador web. El diseñador gráfico pintaba lo que era la interfaz, ¿no? Lo que es la Sí, home y todas las páginas de la página web, ¿no? Decía, pues aquí va a sí. ir el menú, aquí va a ir el buscador, aquí van a ir estas fases, y luego Ujú, el diseñador web pues hacía lo que es el front, ¿no? O sea, metía lo que es el código ujú. para que funcionase. Luego, dependiendo de cómo fuese esa web, ¿no? Si tiene base de datos o se engancha con algunas otras, lo que sea, ¿no? Aplicaciones, pues ahí ya Ajá. entraba lo que es el perfil back. Pero antes, estos diseñadores, digamos, diseñador Sí. gráfico o web, que yo es lo que empecé a hacer Ujú. en la escuela o sea, perdón, en la agencia de En el publicidad, máster. pues es Ah, no, la hacer, gente publicidad. sí, es hacer este trabajo. Entonces, Ajá. antes los perfiles técnicos ya hacían arquitecturas de la información, ya hacían mapas del usuario, ¿vale? Ajá. Hacían user journey de cuál es el viaje del usuario desde que entra a la página web hasta que sale, dónde Ajá. navega, dónde no, mapas de calor. Esto ya se venía haciendo antes y sobre todo se aplicaban Ok, principios de usabilidad. Jakob Nielsen es claro. el padre de la usabilidad desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. Lo que pasa que es verdad que es el perfil UX se ha ido como Ajá. adaptando a todo esto, ha tenido, o sea, y ha Ujú. cobrado mucho sentido también y se ha ido formando en lo que es ahora. Ya, 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 ya. Porque claro, todo esto, tú te has ido para atrás, te has ido al mundo web, pero claro, vamos a ponerle en 1990. El UX, no sé si existía como UX, pero lo que haría un departamento de experiencia de usuario era todo una interacción física porque o mínima, digamos, pues como se comprase, como se proveyesen servicios de manera remota, ya sea no con una revista que la gente veía y pedía por correo o lo que sea, pero sí que es cierto que da la sensación, por lo que cuentas, que este mundo es consecuencia directa de la aparición de Internet, ¿no? Y como consecuencia las primeras páginas web y a partir de ahí todo lo que ha venido después hasta donde estamos hoy con la tecnología móvil siendo casi parte de nuestro cuerpo, ¿no? Por una parte sí, por otra no, porque es verdad que cuando no existía Internet, no existía esta Ajá, interacción que teníamos nosotros con los medios digitales, sí que había una claro. experiencia de usuario, no se llamaba como tal, evidentemente, siempre había, Ajá, bueno, en los departamentos de marketing, estudios de sí, mercado y demás, también se encargaban de analizar claro. este tipo de cosas, pues esos viajes del usuario, ¿no? Que decía, pues una señora entra al supermercado, un señor, Todo quien físico. fuese, ¿no? Todo físico, ¿no? Entonces, Ajá. ¿dónde se va a ir? Había un estudio antes que decía que las cervezas se vendían más al lado de los pañales, porque cuando iban Ajá. los hombres a hacer la compra que sus mujeres le mandaban a Sí. comprar los pañales, pues ya cogían la cerveza. Entonces, todos estos estudios de mercado que antes se hacían, también se hacían en Ajá. base a ese usuario. Antes se hacían focus group para probar con grupos de usuarios, ¿no? Sí. Algún producto y para sacar esas cualidades que tenía, las necesidades que tenían esos usuarios respecto al uso. No Ujú. sé, se hacía muchísimo en los 80 el tema de probar un Claro. detergente, ¿no? Es decir, se junta aquí un grupo de personas, antes curiosamente eran mujeres, porque evidentemente en los 80 pues los hombres no Ajá. La sociedad lavaban. todavía era como era, claro. Efectivamente. Entonces, bueno, pues se juntaba a ese grupo de usuarios y se les preguntaba, vosotros a la hora de lavar, ¿qué necesidades tenéis? ¿Qué buscáis de un producto? ¿No? Pues todo ese tipo de cosas, esas Sí. preguntas que se le hacían, eso también es experiencia de usuario. Pero es verdad que antes en los Claro, es verdad. departamentos, sí, antes los departamentos eran distintos. O sea, pues era el departamento de marketing, los estudios de mercado, ¿no? Se Ujú. hacían también muchas encuestas o por la calle o telefónicas, bueno, a lo mejor los 80 depende de quién tuviera teléfono, ¿no? Pero también se hacían telefónicas, iban a las casas, en las Fijo, puertas de claro. los supermercados. Todas las Exacto. Ajá. encuestas cualitativas o cuantitativas también se hacían de otra forma y para otros, Ajá.
y para otros medios. Pero bueno, es verdad que el mundo de Claro. Internet pues nos ha revolucionado y como que nos ha recolocado a todos y nos ha dado, pues han surgido muchos roles. Ahora, pues Esto igual que parece, ¿no? hay Se una ha persona, ampliado mucho, ¿no? sí, se ha ampliado y se ha especificado, porque Ah, y yo creo que se le ha dado un poco más de sentido, porque es verdad, ¿no? Lo que te decía, al final, el ingeniero, ¿no? De software o el ingeniero yo qué sé, de aplicaciones, antes tenía que hacer, pues sí. eso, su propia arquitectura de la información como él creía que iba a ser, pero no en base a lo que tenía que ser.